Joda. Ella lo acusó públicamente, así que él la borró financieramente. Mi mamá me dijo, no eres un hombre seguro. Ese fue el momento. Esa frase exacta. 14 palabras de un chico de 14 años que todavía tenía salsa barbacoa en la barbilla y no entendía lo que esas palabras podían hacerle a la vida de un hombre. Era la voz de mi hijo. Esteban, ¿cuál es el guión? Esa era Marcela. Lo supe por la forma en que casualmente tomó un sorbo de su Chardonnay, como si estuviera viendo un corte publicitario, en lugar de detonar la reputación de un hombre en tiempo real. Estábamos en el jardín de mi prima Daniela. Niños corriendo, hormigas debatiendo entre la ensalada de papas y los frijoles charros. Alguien acababa de sacar las costillas del asador. Yo estaba a mitad de una frase sobre el nuevo sistema de riego que había instalado, y entonces el aire se tensó. La gente se congeló a media risa. El marido de mi prima Daniela, que se reía a carcajadas un segundo antes, me miró como si me hubieran salido cuernos. Mi cuñado abrazó a su hija un poco más fuerte. Mi madre, que Dios la bendiga, parpadeó 2 veces y dejó caer el tenedor. Miré a Esteban. No parecía asustado. Parecía programado, como si lo hubiera ensayado, como si le hubieran dicho que este sería un momento de la verdad, cuando en realidad era un momento de ejecución. Miré a Marcela. No sonrió, no parpadeó. Simplemente me miró a los ojos por un segundo, y luego desvió la mirada, aburrida, como si yo fuera una junta que ya había terminado en su cabeza. Me levanté lentamente, respiré hondo, coloqué mi servilleta al lado de mi plato como si fuera a alejarme para buscar más limonada. Bueno, dije con la voz tranquila, demasiado tranquila. Esa es una forma de terminar una reunión. Nadie dijo una palabra. No esperé a que lo hicieran. Caminé directamente a través de la puerta y por la calle hasta mi coche, mi pulso firme, como si fuera sonámbulo. Pero algo frío había encajado en su lugar, una especie de claridad que no había sentido en años. Y antes de continuar, solo diré esto. Si estás escuchando esta historia, y más del 90% de ustedes suelen hacerlo sin suscribirse, por favor considera darle al botón de seguir. Mantiene a este equipo en marcha, y esta historia necesita ser escuchada hasta el final. De vuelta en el coche, no lloré, no maldije, ni siquiera golpeé el volante. Simplemente me senté allí con las manos en el volante de piel que había encerado el fin de semana pasado, pensando una cosa. Lo hizo delante de todos, sin abogados, sin tribunales, solo una audiencia en vivo y una semilla de duda bien plantada. No se necesitaban pruebas, solo una frase. No fui a casa. No de inmediato. Conduje hasta una bodega que no había visitado en casi una década, de cuando las cosas con Marcela apenas comenzaban a pudrirse bajo la superficie, pero todavía olían a rosas para los vecinos. Dentro encontré el viejo maletín, el que ella decía que era paranoico que yo guardara. Le quité el polvo como si fuera una reliquia. Lo abrí con un clic. Dentro, cartas notariadas, poderes notariales, registros, estados de cuenta que había estado recopilando en caso de que alguna vez intentara algo financiero. Pero esto era un asesinato de la reputación, una muerte social. Y lo que pasa con el asesinato de la reputación es que no deja sangre, solo silencio, distancia, cejas arqueadas en habitaciones en las que no estás. Así que me pasé a lo digital. Esa noche, desde un motel con una máquina de hielo ruidosa y una máquina de refrescos rota, accedí al servidor en la nube que había creado bajo una SA de CB ficticia. No era ilegal, simplemente no invitado. El tipo de herramienta que construyes cuando has pasado toda tu vida siendo cuidadoso y te han dicho que eres demasiado cuidadoso. El tipo de herramienta que construye un hombre precavido. 3 de nuestros antiguos activos congelados. No robados, solo pausados. 2 cuentas conjuntas bloqueadas. Autorización revocada. Contraseñas cambiadas. Un fideicomiso que había creado para Esteban después de su nacimiento,
discretamente renombrado bajo la sociedad anónima. Dejé una cosa, una nota doblada colocada en el cajón de los calcetines de Esteban, no escondida, solo lo suficientemente fuera de la vista para que la encontrara cuando nadie estuviera mirando. Siempre seré el hombre que permaneció en silencio cuando habría sido más fácil quemarlo todo. Eso era todo. Luego me marché. Porque cuando alguien te pinta públicamente como una amenaza y toda la sala contiene la respiración esperando que explotes, lo más cruel que puedes hacer es permanecer en silencio. Silencioso y preciso. No empaqué como un hombre que huye, empaqué como un hombre que borra. 2 maletas, una mochila, un maletín para documentos a prueba de fuego. Pasé junto a las fotos familiares, el ridículo tazón decorativo que Marcela insistía en mantener vacío por razones estéticas y la sonrisa falsa que lucía en cada tarjeta de Navidad. Todo lo que toqué esa noche tenía un recuerdo soldado, pero no era sentimental, era quirúrgico. Compré la casa, la pagué 10 años antes, diseñé el maldito jardín, incluso construí la terraza que las amigas de Pilates de Marcela usaban cada jueves por la mañana para chismear y beber smoothies que yo pagaba. Y ahora todo olía a podrido. No físico, sino emocional. Como un lugar que ya había tomado partido. Arriba, Esteban estaba dormido. No abrí su puerta. Ni siquiera toqué, pero me detuve afuera unos segundos, tratando de recordar cómo habíamos pasado de las noches de Lego y los kits de astronomía a la ejecución pública por delegación. Abrí la vieja caja fuerte del closet, saqué el pasaporte, la llave de repuesto, el teléfono desechable que guardaba escondido detrás del aislamiento, como una reliquia paranoica de otra vida. Marcela solía bromear. ¿Qué eres? ¿Un espía? No, no un espía. Solo un hombre que había pasado años escuchando que sus instintos eran reacciones exageradas hasta que dejaron de serlo. El maletín se abrió con un clic, como si hubiera estado esperando. Todo dentro estaba seco, conservado, meticulosamente etiquetado. Estados de cuenta que no significarían nada para Marcela ahora, pero para los ojos correctos eran un bisturí. Viejos testamentos, ventas de propiedades cerradas, documentos que demostraban que había estructurado el fideicomiso de Esteban bajo mi discreción legal, supeditado a ciertas cláusulas de comportamiento que Marcela nunca se había molestado en leer. A las 3:08 de la madrugada me senté en la sala, la misma habitación donde Marcela una vez me dijo que era demasiado aburrido para el caos, y abrí mi laptop. Tecleé una serie de credenciales que no se habían usado desde el sexenio pasado. Acceso remoto activado. Sonreí una vez, solo una vez. Para las 4:10 de la madrugada, 3 de nuestros activos de inversión conjuntos habían sido congelados. No liquidados, no robados, solo congelados, pendientes de revisión. A las 4:27 de la madrugada, 2 cuentas bancarias estaban bloqueadas. La mía y la de Esteban seguían accesibles. La suya, nada más que amables mensajes de error. Y para las 5:14 de la madrugada, el fideicomiso de Esteban había sido renombrado. No fue vengativo, fue protector. El fondo seguía siendo suyo, pero el acceso de Marcela a él, revocado permanentemente. Nunca vería las cláusulas, nunca conocería las protecciones que había enterrado bajo años de trabajo de preparación paciente y meticuloso. Antes de irme, preparé café. Una taza solo. Luego agarré un post-it, escribí una línea, la doblé y la deslicé entre los libros favoritos de Esteban. Segundo estante, debajo de la enciclopedia de astronomía de tapa dura que le había regalado en su 11º cumpleaños. Siempre seré el hombre que permaneció en silencio cuando habría sido más fácil quemarlo todo. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. El amanecer apenas se extendía sobre el asfalto cuando salí de la cochera por última vez. No miré hacia atrás. Esa casa, esa mujer, esa versión de mí, muerta. El poder de la acusación no reside en la prueba, reside en la insinuación. Y Marcela
Eso es lo que la hacía peligrosa. Pero yo no necesitaba una defensa, necesitaba distancia. Y la distancia era algo que ya había comprado hacía 5 años, en una serie de pasos silenciosos por si alguna vez cruzaba la línea de lo trivial a lo permanente. Y ahora lo había hecho. No estaba huyendo. Estaba iniciando el plan del que ella se había reído. Es curioso cuán a menudo el hombre más peligroso de la habitación es el que no grita. Marcela siempre se despertaba tarde los fines de semana, un privilegio no dicho que se había labrado para sí misma después del divorcio. Carlos todavía traía el súper, todavía cortaba el pasto, todavía hacía su parte como un marido obsoleto intentando mantener la dignidad. Así que cuando se dio la vuelta y no olió el café preparándose, ni escuchó a Carlos maldecir en voz baja a la tostadora, su primera reacción no fue preocupación, fue molestia. Bajó las escaleras en una bata que costaba más que todo el guardarropa de Carlos. No había nota en la barra, no había platos en el fregadero. Las llaves que él solía dejar en el gancho, desaparecidas. Su cargador de teléfono también. Sonrió con suficiencia. Así que esta es su pequeña protesta. ¡Qué tierno! Se sirvió un vaso de agua. Abrió el refrigerador, vacío de una manera que no era accidental. Sin huevos, sin leche, ni siquiera las estúpidas bebidas probióticas de Esteban, que Carlos insistía en comprar. Miró la caja fuerte cerca del cuarto de lavado. Estaba cerrada. Siempre lo había estado. Probó el código del teclado. El cumpleaños de Esteban. Denegado. Probó el suyo. Denegado de nuevo. Eso era extraño. El tercer intento bloqueó todo el sistema. Fue entonces cuando su sonrisa vaciló. Agarró su teléfono y abrió la aplicación del banco. Se detuvo por un segundo. Luego mostró el temido aviso de acceso restringido. Parpadeó, la cerró y la volvió a abrir. Mismo resultado. Marcó al banco, aguantó 4 minutos de música de espera y finalmente contactó a una mujer que sonaba como si estuviera tejiendo durante la llamada. Hola, sí, estoy intentando iniciar sesión en mi cuenta conjunta con Carlos Torres. Lo siento, señora, no puedo revelar información sobre esta cuenta. Estoy en la lista de la cuenta. La autorización fue eliminada hace 2 días. Su nombre ya no está asociado a este archivo. ¿Eliminada por quién? Me temo que no puedo responder a eso. Los labios de Marcela se separaron, pero no salieron palabras. Terminó la llamada a mitad de frase y se quedó congelada en medio de la cocina con el teléfono todavía en la mano. Revisó su correo electrónico. Sin actualizaciones, nada marcado, ninguna advertencia. Simplemente desaparecido. Arriba, Esteban gritaba a sus audífonos jugando a cualquier videojuego absorbente por el que Carlos siempre le había sermoneado. No había notado nada, no le importaba. Subió y se apoyó en el marco de su puerta. Oye, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu papá? Él la miró como si le acabara de preguntar si había hablado con la luna. No sé, hizo la cena el jueves. ¿Qué pasa? Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y bajó las escaleras. La casa de repente se sentía más grande, vacía de una manera que nunca antes había estado, ni siquiera después del divorcio. Carlos siempre había estado rondando, siempre llenando los vacíos, recogiendo el súper, llevando a Esteban al dentista, pagando las facturas sin que se lo pidieran. Ahora sentía como si las paredes respiraran sin él, como si algo esencial hubiera sido arrancado de los cimientos. Abrió el closet del pasillo, la caja de documentos, desaparecida. Abrió el archivero de la sala, las declaraciones de impuestos más antiguas, desaparecidas. Abrió el cajón de los trebejos. Incluso eso estaba sospechosamente limpio. Carlos no se había ido. Se había eliminado a sí mismo, quirúrgicamente, en silencio, sin dar un solo portazo. Subió de nuevo y abrió su laptop personal. Intentó iniciar sesión en la carpeta compartida de Dropbox, donde guardaba sus documentos financieros. Acceso denegado. Probó sus antiguas contraseñas guardadas. Denegado de nuevo.
chasqueó la lengua e intentó restablecer la contraseña, pero el correo electrónico de recuperación ahora apuntaba a una dirección que no reconocía, un dominio que nunca había visto. Fue entonces cuando el pánico finalmente se filtró por las grietas de su confianza. Esto no era un berrinche, no era un marido enfurruñado. Esto era una eliminación, sin anuncios, sin amenazas, solo ausencia. Corrió a la cochera. Su coche no estaba allí, ni una herramienta fuera de lugar, ni un tornillo abandonado. Como si nunca hubiera existido, como si nunca hubiera vivido allí. Y Esteban seguía gritando arriba, ajeno a todo. Risas frágiles de adolescente rebotando en las paredes. Carlos nunca había levantado la voz, nunca la había acusado de lo que ella sospechaba que él sospechaba. Pero ella sabía que él sabía. Sabía que ella le había metido esa frase a Esteban. Sabía que era un cuchillo disfrazado de preocupación. Y ahora él no estaba sangrando. Se había ido. Pero los hilos de los que había empezado a tirar, banca, acceso legal, cuentas fiduciarias, no estaban cortados, se estaban deshaciendo en silencio. En algún lugar de esta casa, el aire había cambiado, y Marcela finalmente empezaba a darse cuenta. Carlos no se fue para escapar, se fue para empezar. Todo comenzó con una llamada de la hermana de Carlos, Daniela. El tipo de llamada envuelta en cortesía, pero que olía a sospecha. «Oye, Marcela, Carlos no contesta. Le he enviado 3 mensajes solo para asegurarme de que está bien». Marcela fingió una risa. Era buena en eso, sonriendo con la voz. «Oh, probablemente esté enfurruñado en algún lugar. Ya sabes cómo se pone cuando las cosas no salen como él quiere». Daniela hizo una pausa, un silencio más largo de lo necesario. «Claro, bueno, solo dile que mamá está preocupada. Él siempre se reporta después de los asuntos familiares». «Por supuesto», mintió Marcela, ya haciendo clic en otra aplicación en su teléfono, tratando de parecer despreocupada, mientras algo agrio le subía por la garganta. Carlos nunca había desaparecido del mapa. Nunca. Incluso durante sus peores peleas, respondía a los mensajes de su familia. Era predecible, aburrido. Incluso el tipo de hombre que archivaba los recibos de las reclamaciones de seguros y hacía copias de seguridad de sus correos electrónicos. El tipo de hombre que no desaparecía. En una hora recibió otra llamada, esta vez de su prima Lilia, una abogada junior que siempre tenía algo que demostrar. «Así que», comenzó Lilia con la voz chorreando legalismos. «Ese pequeño arrebato en la reunión. ¿Pasa algo con Carlos?» Marcela ofreció la actuación de su vida. Incluso bostezó dramáticamente. «Ay, por favor, ya sabes, los adolescentes hormonales impulsivos. Esteban probablemente malinterpretó algo que dije y lo convirtió en un monólogo shakespeariano». Lilia no se rió. «Marcela», dijo secamente, «las palabras «no es un hombre seguro» no salen de la boca de un niño por accidente, especialmente no en público. Eso es territorio de asesinato de la reputación». Marcela se tensó. «Fue un malentendido. Punto». Otra pausa. «Eso espero», dijo Lilia, «porque estás jugando con un lenguaje que podría volverse en contra de todos, especialmente de Esteban». Clic. Esa dolió, porque Marcela sabía exactamente lo que había plantado. No esperaba que Carlos se marchara, claro, pero sí esperaba que gritara, que se estremeciera, que pareciera culpable. En cambio, se fue como si hubiera estado esperando la excusa. Hizo café que no bebió. Caminó en círculos, actualizó sus aplicaciones bancarias, todavía bloqueadas. Al mediodía, su bandeja de entrada sonó. El pago de la colegiatura de Esteban para el próximo semestre no ha sido recibido. Por favor, avise. Parpadeó. Esa cuenta siempre había estado en pago automático. Carlos nunca había faltado a un ciclo de colegiatura, ni siquiera durante su separación. Reenvió el mensaje a su antiguo correo electrónico. Rebotó. Servidor no disponible. Luego un mensaje de texto sin nombre en el contacto, pero reconoció la alada.
el antiguo asesor financiero de Carlos. No había visto ese nombre en más de un año, no desde que se reestructuraron después del divorcio. El mensaje era una sola frase. ¿Está al tanto de la reestructuración del fideicomiso que Carlos presentó el viernes pasado? Fue entonces cuando le tembló la mano. La copa de vino se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el piso. Ni siquiera maldijo. Simplemente se quedó allí descalza, congelada, mirando los fragmentos como si significaran algo más grande. Reestructuración del fideicomiso. No había sido notificada, no había firmado nada. Pero de nuevo, no se la necesitaba, ¿verdad? Agarró su laptop y empezó a buscar en los registros fiduciarios estatales cualquier actualización pública, pero cada enlace no llevaba a ninguna parte. Contraseñas denegadas, archivos eliminados, su nombre no aparecía en nada. Esteban bajó medio vestido, todavía atontado por el sueño. ¿Por qué me está enviando correos la escuela sobre el dinero? Ella lo despachó con un gesto. No es nada, algún fallo técnico. Pero él se quedó. Papá, ¿te dijo algo sobre irse? No, soltó ella demasiado rápido. Él frunció el ceño y fue por cereal, dejándola allí de pie en un charco de vidrio roto y confusión. Marcela solía pensar que ella manejaba los hilos, que Carlos era predecible, formal, débil de una manera que podía manejar, manipular. Nunca pensó que él se movería en silencio. Nunca pensó que ella sería la que mirara por encima del hombro, porque lo que pasa con los susurros es que se propagan más rápido que los hechos, y en ese momento todo el mundo estaba susurrando. Marcela se sentó en la rígida silla de piel frente a un abogado que no podía tener más de 30 años. Llevaba una corbata azul pálido y no dejaba de mirar su tableta como si no quisiera estar allí. Ella tampoco, pero ahí estaban. Necesito acceder al fideicomiso de la familia Torres, dijo enérgicamente. Carlos y yo lo establecimos hace años. Es para nuestro hijo. Tenía entendido que todavía estoy en la lista. El abogado parpadeó, tecleó algunas cosas y luego se recostó. Lo estuvo hasta hace 5 meses. Se le revolvió el estómago. Disculpe. Su nombre fue eliminado oficialmente como beneficiaria durante la última actualización. Ya no figura en ninguno de los documentos de control. Eso es imposible. Habría necesitado mi firma. No, señora. Después del divorcio, Carlos mantuvo el control discrecional. La reestructuración solo requería su firma, dada la cláusula original. Párrafo 6. Subapartado D. Volteó la pantalla hacia ella. Todo era perfectamente legal. Marcela se quedó mirando el documento, su nombre tachado como un error que se corrige. ¿Cómo no recibí la notificación? Él se encogió de hombros a medias. La dirección registrada fue cambiada a un apartado postal en otro estado. Ella no respondió, no le dio las gracias. Simplemente se levantó y salió de la oficina, sus tacones resonando en el piso de loseta como disparos. En el coche no giró la llave. De inmediato le temblaban las manos en el volante. Miró a través del parabrisas como si intentara ver la versión de sí misma que todavía tenía el control de la narrativa. La versión que todavía creía que Carlos era arcilla blanda en sus manos. Llegó a casa y ni siquiera se quitó el abrigo. Simplemente llamó a Esteban para que bajara de su habitación con una voz que delataba lo cerca que estaba de perder el control. Él bajó pesadamente las escaleras, el pelo revuelto, un calcetín puesto. «Siéntate», dijo ella señalando el sofá. Él parpadeó. «¿Qué pasa?» Ella no se anduvo con rodeos. «¿Tu padre te ha hecho daño alguna vez?» Su rostro se arrugó en confusión. «¿Qué?» «Necesito que seas honesto conmigo. ¿Alguna vez te ha tocado o te ha gritado? Cualquier cosa». Ahora parecía genuinamente alarmado. «No, por supuesto que no. ¿Por qué preguntas eso?» Ella exhaló demasiado rápido. «Por lo que dijiste en la reunión». Esteban bajó la mirada frotándose la nuca. «Eso no era real. Fue como... pensé que sería divertido. Tú dijiste que dijera algo sobre que era distante o lo que fuera». Abrió la boca,
pero no salió nada. No pensé que la gente se asustaría así, añadió en voz baja. Marcela se sentó como si sus rodillas se hubieran evaporado. Se cubrió la cara con ambas manos. El silencio en la habitación era absoluto. Dije, di que te sentías distante. Susurró casi para sí misma. No inseguro. Esteban la miró como si fuera alguien que nunca había conocido del todo. Y por un breve momento, ella lo vio como cargaría con esto. La culpa, la confusión, la forma en que sus palabras habían vuelto a una familia en contra de su padre. Cómo esas palabras tenían consecuencias aunque él no las hubiera buscado. Quiso retractarse, rebobinar el tiempo, culpar a Carlos, a las hormonas, al aire, a cualquier cosa. Pero Carlos no había dicho una palabra desde ese día. No había enviado mensajes de texto furiosos. No había publicado cosas crípticas en Facebook. No había llamado gritando ni enviado abogados a la puerta. No había hecho nada. Y ese silencio era peor que gritar, porque gritar significaría que todavía quedaba algo por salvar. El silencio significaba que ya la había superado. Esa noche, Marcela se sirvió una copa de vino y no la bebió. Simplemente se quedó mirando su superficie, observando cómo reflejaba la luz. Pensó en llamar a Carlos, en disculparse, en pedirle, suplicarle que deshiciera cualquier cortafuegos legal que hubiera puesto, que le devolviera el acceso, que se explicara. Pero entonces recordó esa nota, la que Esteban encontró debajo de su libro de astronomía. Siempre seré el hombre que permaneció en silencio cuando habría sido más fácil quemarlo todo. Y ahora lo entendía. No estaba en silencio por miedo. Estaba en silencio porque el fuego ya había comenzado y ella estaba de pie justo en medio de él. El mensaje de texto llegó a las 8:41 de la noche. Estaba enjuagando copas de vino, tratando de convencerse de que todo era solucionable, que el silencio de Carlos era un berrinche, no un plan. Entonces su teléfono vibró. Vecina Dana. Oye, hay un sedán negro estacionado enfrente de tu casa. Lleva ahí 1 hora. Motor apagado. ¿Esperas a alguien? Marcela frunció el ceño, se secó las manos, espió a través de las persianas. La luz de la calle parpadeaba contra el parabrisas, pero podía distinguir la silueta de un hombre en el asiento del conductor. Sin movimiento, sin la luz del teléfono, solo quietud. Respondió con un mensaje. Probablemente un repartidor o algo así. Pero su pulgar dudó antes de pulsar enviar. Los repartidores no se sientan con las luces apagadas durante 1 hora. Esteban estaba arriba tarareando algo a través de sus audífonos. No quería alarmarlo. En cambio, apagó la luz de la cocina, se quedó en la sombra y siguió observando. El rostro del hombre era invisible, pero podía ver el débil resplandor azul de una luz del tablero. Sus manos estaban en el volante, perfectamente quietas. Para las 9:30, sus nervios estaban lo suficientemente crispados como para llamar a la línea de policía no urgente. «Señora, ¿el coche está estacionado ilegalmente?», preguntó la operadora. «No, pero lleva horas ahí sentado». «¿Se ha acercado a su propiedad?». «No». «Entonces no podemos hacer nada. Si está estacionado legalmente, tiene derecho a estar ahí». Colgó a mitad de frase. El tono de la policía, plano, despectivo, la hizo sentir pequeña, irracional. A medianoche el coche se había ido. Se dijo a sí misma que se lo había imaginado, que estaba nerviosa por el estrés, la culpa o demasiado vino. Pero a la tarde siguiente, cuando volvió a casa después de recoger comida para llevar, había otro coche. No el mismo. Este era plateado, estacionado directamente delante de la casa, en ángulo hacia su puerta principal, como si hubiera sido posicionado para vigilancia. Entró rápidamente cerrando la puerta con llave detrás de ella. Esteban se asomó desde la sala todavía sosteniendo una rebanada de pizza. «¿Por qué hay gente vigilando nuestra casa?». Se quedó helada. «¿Qué?». Él señaló hacia la ventana. «Hay un tipo ahí fuera. Ni siquiera se esconde. Solo está mirando fijamente». Forzó una risa que sonó quebradiza.
Probablemente alguien esperando a un amigo. Pero no se lo creyó. Esteban tampoco. Se quedó a su lado mientras comprobaba las cerraduras por segunda vez. Para las 10:15, el coche desapareció de nuevo, tan silenciosamente como había llegado. Pero su estómago permaneció anudado mucho después. Las sombras de fuera parecían más pesadas. Ahora el tic-tac del reloj más fuerte. Se sentó en su escritorio abriendo su laptop para distraerse. Los correos electrónicos se cargaron lentamente. Puro spam. Otro recordatorio de la escuela sobre la colegiatura. Entonces, una línea llamó su atención. Sin remitente, sin marca de tiempo, sin dirección visible. Asunto: la reputación que dañas puede ser la tuya. Se quedó mirándolo durante un minuto entero antes de mover el cursor. Se le secó la garganta. Lo abrió. Cuerpo en blanco. Sin archivos adjuntos. Solo esa única frase escalofriante repetida una vez en fuente gris en la parte inferior. La reputación que dañas puede ser la tuya. El cursor parpadeaba como un pulso. Intentó reenviarlo, pero el botón no funcionaba. Intentó hacer una captura de pantalla. Su computadora se congeló medio segundo y luego parpadeó, volviendo a la normalidad. Cerró la laptop tan rápido que la tapa dio un portazo. Su reflejo en la ventana oscura la sobresaltó. Pelo desordenado, cara pálida, ojos muy abiertos. Subió, comprobó a Esteban. Estaba dormido, con la puerta entreabierta, una lámpara todavía encendida. Por primera vez desde el divorcio, envidió su ignorancia. Él no sabía lo rápido que un rumor podía hacer metástasis. No sabía lo que significaba sentir que tu vida se te escapaba de las manos mientras seguías de pie en tu propia casa. En la cama no pudo descansar. Cada par de faros que pasaba por la calle le provocaba una descarga de adrenalina. Cada crujido del piso la hacía incorporarse. En algún lugar, Carlos estaba en silencio. Y ese silencio no era paz, era precisión. Esteban ni siquiera superó la primera hora de clase antes de que llegara la citación. Un ayudante estudiantil le entregó una nota rosa. Oficina del consejero. Inmediato. Pensó que era por sus calificaciones, quizás por los formularios de almuerzo que faltaban. Últimamente estaba atrasado en todo, pero cuando abrió la puerta de la oficina y vio a 2 personas esperando, la señora Álvarez, la consejera escolar, y el señor Pérez, el subdirector, se le revolvió el estómago. No le ofrecieron asiento. Esteban, comenzó suavemente la señora Álvarez, solo queremos hacerte algunas preguntas. Nada de qué preocuparse. De acuerdo, asintió él, de repente muy consciente de los latidos de su corazón. ¿Te sientes seguro en casa?, preguntó ella. Abrió la boca y la cerró. ¿Qué? El señor Pérez se inclinó hacia adelante con voz más lenta. «¿Tu padre te ha hecho sentir incómodo alguna vez?», dijo. «¿O ha hecho algo que consideres amenazante o violento?». Esteban parpadeó como si alguien hubiera apagado la gravedad. «Mi padre... no, por supuesto que no». «¿Ha habido algún incidente reciente que te haya hecho sentir inseguro?». «No, nunca». La señora Álvarez soltó un pequeño suspiro. «Se presentó un reporte obligatorio al distrito. Vino de alguien de tu familia». A Esteban se le heló la piel. Sus ojos se movían de un lado a otro como si buscara una salida. «Espera, ¿alguien de mi familia dijo eso? ¿Quién?». No respondieron. Solo intercambiaron una rápida mirada. Esteban tragó saliva. «No fue mi padre». Asintieron, pero el daño ya estaba hecho. Podía verlo en la forma en que lo miraban ahora, con cuidado, como si fuera frágil o peligroso, o ambas cosas. Cuando llegó a casa, no habló, no comió. Simplemente entró en la casa y cerró la puerta principal de un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar los marcos. Marcela saltó del sofá sobresaltada. «¿Qué te pasa?». Se quedó allí con la mochila todavía puesta, los puños apretados. «Me dijiste que dijera esas cosas sobre papá, ¿recuerdas?». Ella entrecerró los ojos. Baja la voz. «Me dijiste que dijera que era distante,
que estaba, no sé, desconectado. Ella levantó las manos. Exactamente, no peligroso. Él dio un paso adelante. Bueno, adivina qué. Ahora la escuela cree que es una amenaza. Me llevaron a una reunión. Me preguntaron si me había tocado, si me sentía inseguro. El color se le fue del rostro. Dijeron que alguien de la familia presentó un reporte. ¿Fuiste tú? Esteban, escúchame. ¿Fuiste tú? Ella dudó un instante de más. Él negó con la cabeza asqueado. No solo te metiste con él, te metiste conmigo. Esteban, era solo para... ¿Qué? Soltó él. ¿Para asustarlo? ¿Para controlarlo? Las lágrimas brotaron de los ojos de ella, pero a él no le importó. Me hiciste decir cosas que ni siquiera creía, y ahora él es el que está pagando por ello. Ella se acercó a él, pero él retrocedió. Voy a subir, murmuró. No me sigas. Subió corriendo, cerrando la puerta de un portazo detrás de él. Ella se quedó sola en el pasillo de nuevo. Esta vez, no solo emocionalmente, sino estratégicamente. Se sentó en las escaleras sin saber qué hacer a continuación, y fue entonces cuando vio el sobre metido debajo del montón de correo dirigido a Esteban con la precisa letra de Carlos. Lo abrió sin pensar. Dentro había una carta doblada alrededor de un certificado de una sola página. La carta era breve. Esteban. Este fondo de becas es totalmente transferible. Encontrarás los detalles adjuntos. Si decides usarlo, estaré esperando al otro lado. Creo en ti. Siempre lo he hecho. No dejes que nadie defina tu camino más que tú. Papá. El certificado era de un internado privado en Querétaro, a más de 800 kilómetros de distancia. Su visión se volvió borrosa. Esto no era solo que Carlos se estuviera alejando. Le estaba ofreciendo a Esteban un salvavidas, una salida. Y la peor parte. No era vengativo, era amable. Pero la amabilidad también puede ser un arma, especialmente cuando la ofrece el padre al que intentaste convertir en un villano. Escuchó el crujido del piso de arriba mientras Esteban caminaba de un lado a otro. Aún no lo había perdido, pero él estaba empezando a mirar hacia la puerta. La invitación nunca llegó. Esa fue la primera señal. Cada año el hermano mayor de Carlos, Mateo, organizaba la carne asada post-reunión. Siempre el sábado siguiente, siempre casual pero elegante, siempre con sillas extra en el jardín por si acaso. Marcela nunca se había perdido una. Incluso después del divorcio, se la consideraba parte del círculo extendido. Tolerada, si no adorada. Sus postres eran mediocres, su conversación más adecuada para los almuerzos, pero tenía un asiento. Este año se enteró por Esteban de pasada. «Ah, sí, la cena del tío Mateo es esta noche», murmuró mientras calentaba pasta sobrante en el microondas. Se quedó helada. «No me avisaron». Él se encogió de hombros. «Creo que simplemente asumieron que no vendrías». Ella insistió. «¿Dijeron por qué?» «No», dijo Esteban sin levantar la vista. «Solo que papá podría estar allí. ¿O no?» Eso se lo dijo todo. Para las 6 de la tarde, la cuadra estaba más tranquila de lo habitual. Unos pocos coches estacionados calle arriba. Marcela salió y captó el leve olor a carne asada en el viento. Las risas flotaban entre los árboles, familiares, agudas, inconfundiblemente suyas. Una vez. Ella se quedó en el porche con los brazos cruzados, entrecerrando los ojos hacia la casa de Mateo. Ni una sola persona había llamado, ni siquiera Daniela. A las 7:22 de la tarde, su teléfono vibró. Sin mensaje, solo un archivo de video adjunto. Sin asunto, sin remitente. Lo abrió. Una toma panorámica lenta del jardín de Mateo. Docenas de sillas, todas llenas, platos de papel, copas de vino, velas parpadeando. Vio rostros a los que había abrazado, para los que había cocinado, con los que había compartido cumpleaños. Nadie miraba a la cámara, no tenían por qué. Se miraban unos a otros. El ángulo cambió. La sobrina de Carlos, Ana, estaba de pie al final de la larga mesa de madera,
con una copa levantada en una mano, la otra agarrando el respaldo de una silla. Joven, feroz, leal hasta la médula. Él crió a Esteban como un verdadero padre, dijo con firmeza, y ella lo usó como un arma. Marcela casi deja caer el teléfono. El video siguió rodando, sin aplausos, sin risas, solo un solemne asentimiento colectivo de la mesa. La cámara se detuvo en Daniela, su rostro tenso, ilegible. Luego en Mateo, con la mandíbula apretada, los brazos cruzados. Finalmente, la cámara giró hacia la única silla vacía, la de Carlos. A Marcela se le secó la boca. No hubo discursos condenándola, ni insultos, ni drama. Solo la ausencia de invitación, la presencia de consenso. Fue peor que gritar. Fue la excomunión por el silencio. Cerró el video y por primera vez desde la reunión, las paredes de su casa se sintieron extrañas, frías, como un escenario prestado en una obra de la que la habían eliminado. Entró en la cocina y se quedó mirando la botella de vino sin abrir sobre la barra. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez un mensaje. No se te volverá a mencionar. Lo hemos acordado. Sin nombre, sin puntuación. Solo finalidad. La golpeó más fuerte que cualquier veredicto judicial. Toda su reputación, una vez protegida por el encanto y la manipulación, ahora estaba fuera del círculo. Y Esteban, su única conexión restante con ese círculo, se alejaba más rápido cada día. Carlos no había aparecido, no tenía por qué. Su ausencia lo decía todo. Se apoyó en el refrigerador, de repente consciente de lo fuerte que era su propia respiración. Se había acabado. No de una manera explosiva y televisada, sin portazos, sin órdenes de restricción. Solo una recalibración silenciosa y aguda. Una familia que una vez la había acogido, ahora colectivamente la ignoraba. Y Carlos estaba ahí fuera en alguna parte, no buscando venganza, solo asegurándose de que todos los demás ya hubieran sacado sus propias conclusiones. No se necesitaba un tribunal. El correo electrónico llegó un jueves, simple, clínico y firmado con una firma de plantilla. Sin saludo, sin despedida, solo un archivo adjunto. Asunto: cese de la representación legal. Marcela, debido a su falta de divulgación sobre el alcance total del incidente de la instrucción a su hijo, me retiro de la representación con efecto inmediato. Esta omisión compromete nuestra estrategia legal y nuestra integridad profesional. Le recomiendo que busque otro abogado. Estaba firmado por Cintia Herrera, la misma mujer que le había asegurado a Marcela 2 semanas antes que las cosas todavía eran salvables. Marcela se quedó mirando la pantalla, incapaz de moverse. Su té se había enfriado. El silencio en la casa ya no era pacífico. Era un vacío, como si todo hubiera sido succionado, excepto esa presión nauseabunda y resonante detrás de sus ojos. Abrió su cámara frontal. Su reflejo parecía el de otra persona. Pálida, con los ojos apagados, el pelo despeinado en lugares que antes alisaba sin pensar. La mujer que organizaba desayunos y gestionaba las listas de cumpleaños para el grupo de WhatsApp de la familia Torres había desaparecido. Ahora era alguien a quien se le cesaba. Al mediodía llegó otro correo electrónico de la escuela de Esteban. Esta vez era una notificación formal. Tras un reporte obligatorio presentado en coordinación con el DIF, su hijo Esteban ha sido señalado para una evaluación. Un representante se pondrá en contacto con usted para programar una visita. El mensaje era educado. Las implicaciones no lo eran. Ahora era real. No solo susurros en una carne asada o miradas acusadoras de los exparientes. Era institucional, documentado. Ahora había un número de caso asociado a su hogar y a su hijo. Intentó llamar a Carlos 3 veces. Buzón de voz cada vez. Incluso le envió un mensaje de texto. Por favor, solo habla conmigo. No sabía que se pondría tan mal. Nada. Esteban bajó las escaleras a las 5 en punto, con la mochila ya colgada al hombro. No la miró mientras agarraba una barrita de proteínas y se la metía en el bolsillo de la chamarra. ¿A dónde vas?
preguntó ella con la voz más débil de lo que pretendía. Él no dejó de caminar. ¿Con quién? Se detuvo en la puerta. Con el tío Mateo. No me lo pediste. Tú no me pides permiso antes de mentirle a la gente. Ella se estremeció. Esteban, por favor, siéntate. Habla conmigo. Todo esto se está descontrolando. Él finalmente se giró. Esta vez no había ira en su rostro, solo determinación. Si papá no quiere volver, iré yo con él. Abrió la boca, pero no se formaron palabras. Él cerró la puerta suavemente detrás de él, sin portazos, sin dramatismos, solo finalidad. Ella se quedó allí durante casi una hora, todavía en el mismo sitio. La llamada del DIF llegó a las 6:10 de la tarde. No contestó. A las 7 de la tarde estaba en el patio trasero paseando, fumando un cigarro que había escondido en una maceta. Le temblaban las manos. A las 8:13 lo oyó. La puerta principal crujió al abrirse. Se quedó helada. No hacía viento, no se movían las ramas de los árboles. Solo el chirrido metálico del pestillo cediendo, seguido por el suave crujido de la grava. Encendió la luz del porche. Nadie en la puerta. No se atrevió a llamar. Su voz no se habría mantenido firme. Luego, después de unos segundos, lo oyó. Un motor al ralentí. Un coche que se alejaba lentamente, suavemente, sin prisa. Corrió hacia la ventana lateral. Luces traseras, un sedán negro sin placas visibles. Apretó la mano contra el cristal tratando de calmar su respiración. No se había hecho ninguna amenaza, no se habían enviado mensajes, no se habían visto rostros. Pero el propio silencio era ruidoso, más ruidoso de lo que Carlos jamás necesitó ser. Se deslizó por la pared con las rodillas pegadas al pecho, las manos todavía temblando. No era el tipo de tormenta que derriba la casa, era el tipo que afloja los cimientos, una grieta silenciosa a la vez. La puerta principal crujió cuando Marcela entró haciendo malabares con 2 bolsas del súper sobrecargadas. La luz del porche se había fundido de nuevo. Tomó nota mental de enviarle un mensaje a Esteban al respecto, y luego recordó que no estaba en casa. No había estado en casa en 2 días. Las luces de la sala estaban encendidas. Extraño. Estaba segura de haber apagado todo antes de salir. «Esteban», llamó quitándose los zapatos. «¿Estás aquí?» No hubo respuesta. Avanzó por el pasillo, las asas de plástico clavándosele en los dedos. Se le formó un nudo en el pecho, mitad agotamiento, mitad instinto. Entonces dobló la esquina y se quedó helada. Carlos estaba sentado en el sofá, tranquilo, erguido, la misma postura que siempre tenía. Espalda recta, piernas quietas, manos entrelazadas sueltamente frente a él, como si nunca se hubiera ido, como si todavía viviera allí. Pero no era solo Carlos. A su lado se sentaba una mujer con un blazer oscuro, el pelo recogido en un chongo serio, blocs de notas legales apilados ordenadamente a su lado, sin sonrisa. Y a la izquierda, inclinado hacia adelante con una tableta en la mano, había un hombre con un traje gris, expresión neutra, algo más frío en los ojos, energía de expolicía. Carlos levantó la vista, la miró a los ojos una vez. No habló, no se movió. Marcela dejó caer las bolsas. Una lata de frijoles rodó golpeando suavemente la mesa de centro. La mujer se levantó tranquila, ensayada. «Señora Atkins, mi nombre es Erika Lagos. Represento al señor Torres en un asunto legal pendiente». Este señaló al hombre a su lado. «Es el señor Becerra, un investigador privado con licencia y técnico de audio forense». La boca de Marcela se abrió. Retrocedió medio paso. ¿Qué están haciendo en mi casa?» Erika no parpadeó. «La casa sigue siendo de propiedad conjunta según los términos de su acuerdo inicial. Mi cliente ejerció su derecho de entrada bajo completo asesoramiento legal». «¿Entraron a la fuerza?» «No, señora Atkins. Su hijo nos dejó entrar. Actualmente se encuentra en un lugar seguro». A Marcela le flaquearon las rodillas. Se apoyó en el borde de la pared. Carlos seguía sin decir una palabra. Erika continuó.
Estamos aquí para brindarle la oportunidad de responder bajo grabación a 3 archivos de audio. Estos se realizaron de acuerdo con las leyes estatales y fueron autenticados por nuestro experto. Becerra tocó la tableta. 3 archivos de audio aparecieron en la pantalla. Erika le entregó una delgada carpeta. Marcela no la agarró. Primera grabación, dijo. Es de su casa, capturada a través de un dispositivo colocado por su hijo, después de expresar sus preocupaciones. Incluye audio de usted, indicándole que diga que su padre le hace sentir inquieto. Fin de la cita. No inseguro, solo un poco raro. La voz de Marcela se quebró. Eso no es lo que... Erika levantó una mano. Tenemos el audio completo sin editar. La segunda grabación, prosiguió, es un mensaje de voz que le dejó a la hermana del señor. Torres intentando controlar la narrativa después de la reunión. Dijo, y cito, no se opondrá, nunca se opone a nada. Los ojos de Carlos no se movieron. No sonreía, no estaba frío. Simplemente había terminado. Erika abrió la carpeta. La tercera grabación es de su reunión con Esteban hace 3 días, capturada por su hijo. Le dijo, se me fue de las manos, pero tampoco es que tu padre sea perfecto. Las manos de Marcela temblaron. Se agarró más fuerte a la pared. Estamos presentando una solicitud para que la custodia sea reevaluada legalmente. Esteban ha solicitado permanecer con el señor Torres. Adicionalmente, se podría iniciar una acción civil pendiente por difamación y alienación parental si usted decide impugnarlo. Aún así, Carlos. Marcela finalmente lo miró. Lo miró de verdad y algo dentro de ella se rompió. No porque pareciera cruel, sino porque parecía acabado. Como un hombre cuyo corazón roto había sido reemplazado por una claridad absoluta. Pensó en la reunión, en la copa de vino en su mano, en la cara inexpresiva de Esteban mientras repetía su guión, en los vecinos, el silencio, los correos electrónicos sin abrir, el sedán, la puerta, el coche que se alejaba de noche. Nunca había gritado, nunca había exigido venganza. Simplemente había esperado. Esperado a que ella misma caminara hasta el borde del acantilado. Esperado a aparecer, no con rabia, sino con pruebas. Y ahora no habría una escena dramática, ni una pelea a gritos, ni súplicas. La ley hablaría. Las firmas harían la separación. Erika cerró la carpeta de golpe. Nos pondremos en contacto. Por ahora, considere esto su notificación formal. Se levantaron al unísono. Becerra asintió una vez y pasó a su lado con la tableta bajo el brazo. Carlos se levantó el último. En la puerta, miró hacia atrás una última vez. No con odio, no con triunfo, sino con la fría paz de un hombre que sobrevivió al fuego y se llevó los cerillos con él. Luego se fue, y Marcela, rodeada de compras que nunca se guardarían, se quedó sola en la casa que ya no reconocía. No porque hubiera cambiado, sino porque todo lo demás finalmente sí lo había hecho. Adiós.